Bienvenidas y bienvenidos al Cineclub de la Fábrica de Artes y Oficios Aragón, al ciclo de cine Movimientos Armados en México y Centroamérica, que forma parte del proyecto Cine Encuentros. Este proyecto tiene el objetivo de acercar a las y a los realizadores de documentales que tienen contenido social con el público. Antes de empezar, me gustaría comentarles que México en su frontera sur colinda con Belice y Guatemala. En 1954, Guatemala sufrió un golpe de Estado promovido por Estados Unidos contra el entonces presidente legítimo Jacobo Arbenz. El golpe tuvo un carácter antiagrario, antiobrero, antinacional, anticomunista y antipopular. Según el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra, en ese momento se instauró una primera ola de terror estatal contra la población. En medio de la dificultad para cambiar la situación a través del movimiento abierto, surgieron grupos armados como el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre en 1960 y más tarde las Fuerzas Armadas Rebeldes. A fin de desarticular el movimiento revolucionario, el gobierno ejecutó una segunda ola de terror entre 1966 y 1971, y una tercera se instauró entre 1978 y 1983. Esta buscó aniquilar la lucha abierta y posteriormente destruir el movimiento revolucionario en el campo a partir del terror selectivo y más tarde del terror masivo. Es en esta tercera ola cuando suceden los acontecimientos que narra el documental invitado en esta ocasión, El eco del dolor de mucha gente, realizado por la guatemalteca Ana Lucía Cuevas en 2011. Ella es artista plástica y documentalista. Bienvenida, Lucía. Gracias por estar aquí. Bueno, yo vengo de una familia muy política. Mi padre y mi madre fueron siempre personas muy progresistas y en el país que vivíamos, en Guatemala, era difícil quedarse al margen de lo que pasaba. Mi participación política fue realmente una decisión muy fácil porque yo venía precisamente de una familia que toda la vida había participado políticamente. Mi padre hizo reformas educativas y de igual manera tuvimos mucha represión desde que yo era niña por eso, pero fue una transición muy fácil. Yo salí al exilio en el 84. La represión siempre fue muy dura en Guatemala, pero a partir de los 80 se recrudeció. En las áreas rurales se estaban llevando a cabo masacres y en la ciudad la persecución era más selectiva, pero muy intensa también en contra de académicos, sindicalistas, estudiantes. Entonces, en ese año, en el 84, hubo una eh, estrategia para aniquilar al Partido Comunista de Guatemala, al que yo participaba, y entonces llegamos a la conclusión que, bueno, muchos de los compañeros nuestros y familiares estaban siendo desaparecidos y llegó un momento en que creímos que estaba muy cerca, y entonces por eso yo salí en marzo del 84. Yo salí a Costa Rica porque era casi que uno de los pocos países que no estaban en guerra y mi familia ya había vivido allí con anterioridad y sabíamos que era un país mucho más tolerante y abierto. Y salí y bueno, el exilio fue muy duro al principio porque el desarraigo, sobre todo cuando tienes que salir de tu patria, sí, y que no sea una decisión propia, sino que te veas forzado a salir, fue muy dura, pero en aquel entonces todavía había bastante apoyo para refugiados y hubo gente que tenía que tomar asilo. Y entonces la verdad es de que encontramos mucho apoyo en Costa Rica y así fue como empezó mis viajes por el mundo. Hice una carrera de artes plásticas en Bulgaria, del otro lado del mundo, y luego hice una maestría en la Universidad de Londres sobre gráficas electrónicas, que era en aquel entonces las computadoras todavía eran muy básicas. Y cuando ya tuve que empezar a trabajar, empecé a dar clases en un centro cultural aquí, y que también hacía video y películas, y ahí me autoeduqué y aprendí a hacer video, edición digital y el uso de las cámaras. Así fue como llegué al documental. Para mí, ¿qué es el documental? Bueno, es una forma, un género de contar historias.
Se diferencia, yo creo, de las películas de ficción en que generalmente con el documental se tratan de contar historias que han sucedido de verdad, mientras que en las películas, bueno, puedes imaginarte o que pueden ser de ficción y no hay ningún problema. Tampoco hay problema en el documental, pero para mí eso es el documental, el poder contar historias de una manera fluida porque el medio lo permite, de cosas que han sucedido en la realidad. La historia de lo que nos pasó desde que salí y me di cuenta que la historia de lo que pasaba en Guatemala siempre, la mayoría de veces era contada por extranjeros o desde afuera. Eh, a partir de que me di cuenta de eso, quise decir la historia de lo que nos había pasado desde mi punto de vista, desde una guatemalteca que había vivido eso. A mi hermano lo desaparecieron en el 84 y que siempre fue desaparecido y nunca supimos qué era lo que había pasado con él. Luego, en 1999, apareció lo que le llaman el diario militar, que también hablo en la película, y eso fue la primera vez que nosotros supimos lo que había pasado con Carlos. Supimos que 3 meses después de que lo habían capturado, lo habían ejecutado. Esa fue para nosotros un primer cierre del duelo que habíamos llevado desde el 85, desde el 84, pero hemos tenido la interrogante de dónde dejaron su cuerpo, quién fue quien estuvo envuelto en el crimen de su desaparición y ejecución. Y entonces, cuando supe por casualidad en mis búsquedas que hago siempre, que hacía siempre, tratar de buscar información sobre él, encuentro que han descubierto también por casualidad el archivo de la Policía Nacional. Yo creo que fue para muchas familiares de desaparecidos o de víctimas de la represión de aquel entonces una, una alegría muy grande, sobre todo porque fue allá por lo que es la PDH, la Procuraduría de Derechos Humanos, que en ese momento estaba siendo dirigida por una persona bastante democrática. Entonces, eso nos dio la esperanza de que íbamos a poder tener acceso al archivo. Y entonces eso coincidió con que encontraron el archivo, yo me enteré, y con que yo acababa de formar con mi compañero Fred Cocker la productora Armadillo Producciones. Y entonces como que todas las piezas de rompecabezas se unieron y nos pudimos ir a Guatemala y llegamos primero a investigar si había posibilidades de tener acceso a la información, y ya cuando confirmamos que teníamos los elementos para poder decir la historia, empezamos a hacer la película. La recolección de evidencia, podría decirse, ha sido todo este proceso de 38 años y como ha sido un proceso muy lento, muy minucioso, y teníamos la esperanza, y ese era nuestro objetivo, que un día íbamos a poder llevar a los responsables de los crímenes a juzgarlos, y necesitábamos toda esta evidencia. Entonces, muy meticulosamente desde el principio hemos ido archivando y encontrando y diferentes aspectos de documental, desde grabaciones de mi cuñada Rosario hasta las cartas que nos enviaba, hasta los telegramos, todo, todo. Tengo incluso la carta en 1985, 84, cuando desaparecieron a Carlos. Es la misma semana que lo desaparecieron, nosotros pusimos eh, nuestro caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tengo la carta increíblemente de cuando hicimos esa denuncia. Y entonces ha sido un proceso muy fundamental que ahora nos está dando frutos, porque precisamente esto no lo cuento en el documental, pero 11 militares implicados dentro de muchísimos otros crímenes de la desaparición de mi hermano Carlos van a ser juzgados a partir de enero del año entrante. Y esta evidencia que tenemos va a ser vital para el juicio. Recién hace poco alguien que hizo un estudio sobre los documentales de este tipo en Guatemala
me contó que el que nosotros habíamos hecho, El eco del dolor, era el primer documental hecho por una mujer sobre ese tema, ¿verdad? El documental fue recibido con mucha sorpresa, creo yo. Yo iba con mucho miedo, la verdad, cuando lo presentamos en Guatemala, pero tuvimos un acogimiento muy cálido. Mucha gente joven se nos acercó y fue extraordinario. Para mí fue muy sanador también ver de que, porque yo había estado ya muchos años fuera de Guatemala y tú nunca sabes cómo la gente te va a recibir regresando, ¿verdad? Ya había tenido la experiencia de las entrevistas y los encuentros con las personas que entrevisté en Guatemala, entonces ya tenía esa calidez en mi corazón, pero presentarlo, llegó muchísima gente joven y fue lindo. Ana Lucía Cuevas, te agradecemos mucho tu participación en Cine Encuentros y también agradecemos a todas las personas que hacen posible la realización de este proyecto.